Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Te quiero confesar una opinión muy personal. La verdad es que yo hubiese agradecido que en mis años de formación para el sacerdocio y especialmente en el momento ya propio de la ceremonia de la ordenación, me hubiesen advertido que hay un pasaje del Evangelio que hay que practicar con antelación, y sobre todo cuando toca predicarlo en la Santa Misa, y que a diferencia de otros momentos de la vida del Señor, este pasaje del Evangelio no es tan intuitivo para seguir un hilo conductor y después hacer una meditación. Pues sorpresa, ese preciso pasaje del Evangelio es el que la liturgia nos propone para el día de hoy, martes de la tercera semana de Adviento. Se trata de la genealogía de Jesús, que como te digo, es el pánico de algunos predicadores y resulta que hay que practicar bastante porque ya hay 42 nombres que hay que pronunciar con atención. Hay algunos que son bastante conocidos, ¿no? Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Ruth, David, Salomón, María, José, pero luego hay también una letanía de personas que no son las más famosas de la historia, ni tampoco las más fáciles de pronunciar. ¿Y por qué Dios quiso que dos de los evangelistas recogieran toda esta información? Eso es verdad que hay una costumbre hebrea muy difundida, esto de las generaciones, de las genealogías. En el libro del Génesis se habla de los Toledot, que se traduce como las generaciones. Y allí en el Génesis tienen una especial importancia estas generaciones, estas transmisiones de nombres. Pero bueno, para nosotros que estamos aquí intentando hablar con Dios a partir del Evangelio, ¿qué provecho le podemos sacar a todos estos nombres? ¿No era acaso más fácil poner al final directamente la conclusión que leemos también en el Evangelio? Las generaciones desde Abraham hasta David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. La verdad es que nos hubiésemos ahorrado tinta y tiempo. Además, dato interesante aquí, el número 14 es también el nombre de David, porque bueno, así como los romanos se escribían con letras, los hebreos también, y entonces el número 14, para un hebreo de la época, inmediatamente llama o quiere decir David, y entonces esto lo que hace es que recuerda a San Mateo que Jesús es perteneciente a la dinastía davídica. Pero bueno, en definitiva, el reescuchar otra vez todos estos nombres nos sirve en primer lugar de repaso, porque la verdad es que allí hay muchas historias interesantísimas en esos nombres. Yo me atrevería a decir que si nos hicieran ahora mismo un examen de la vida de estos hombres y mujeres que aparecen en esta genealogía, creo que la mayoría no saldríamos muy bien parados. Porque, por ejemplo, ¿qué sabes tú de Abiud o de Nasom o de Esrón? Probablemente nada, porque parecen más bien nombres de relleno entre esos otros nombres que son mucho más importantes. Pero a nosotros lo que nos interesa el día de hoy es rezar, más que tener una clase de historia de la salvación de Israel. Y por eso la pregunta debería ser ahora, ¿por qué quiere la Iglesia que concluyamos cada vez, pero qué quiere la Iglesia que concluyamos cada vez que leemos o escuchamos esta genealogía de Jesús con todos estos nombres? Bueno, hay una primera conclusión, y es que Dios tiene una paciencia infinita. En el aire flotaba un problema enorme para toda la humanidad, y es que no podíamos acceder al cielo. Y entonces Dios tiene un plan, porque había que reparar aquello, ¿no? Y lo sabemos porque en el mismo capítulo del Génesis, en el que se narra la primera caída, se recoge también el llamado protoevangelio, que significa la primera buena noticia, el primer anuncio de la buena noticia de nuestra redención. Allí el Señor se dirige a la serpiente y le dice: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y claro, de este pasaje, de estas palabras del Señor, de Dios que dirige a la serpiente, sabemos que el maligno va a intentar seguir haciendo daño. Por eso dice Dios: herirás el talón.
Pero la victoria definitiva, que aparece aquí con aquello de te aplastará la cabeza, será de Dios y de los suyos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este plan de salvación? La verdad es que el Génesis no lo dice, pero tú y yo, obviamente, ya sabemos en qué consiste. Dios terminó derrotando la muerte y el pecado en la cruz. Y ahora nosotros podemos participar libremente, si nos da la gana, si queremos, de esa victoria, si decidimos unirnos a ese sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Pero la verdad es que aquí viene lo de la paciencia de Dios, que es que entre el anuncio de esa solución y la ejecución de esa solución pasaron bastantes años. Desde Adán hasta Jesús pasaron más de las 42 generaciones que escuchamos en el Evangelio de hoy. Bueno, la verdad es que Dios no tiene prisas, porque Él es amo y señor del tiempo. Además, Él sabe que tiene la última palabra en la historia, porque tampoco suele tener prisas quien se sabe ganador. Y esta genealogía nos recuerda que quien se sabe hijo de Dios y procura no apartarse de su lado, puede participar también de esta victoria. Un cristiano que vive con la certeza de que Dios es su Padre, puede vivir con la tranquilidad siempre y cuando procure vivir al paso de Dios. Importantísimo esto. Se vive al paso de Dios. Porque a veces la voluntad del cielo es que nos demos prisa, que nos apuremos, que no nos quedemos dormidos en la comodidad, que empleemos a toda máquina esos dones que hemos recibido del cielo. Pero otras veces, Dios nos pide más bien que vayamos con calma, casi con el freno de mano. Es verdad, nosotros quisiéramos que las cosas vayan más rápido a nuestro ritmo, pero parece que aquello no termina de llegar. Y entonces es el momento de confiar y de recordar con esta genealogía que escuchamos el día de hoy, que la historia se mueve al paso de Dios. Pero bueno, hay otro aspecto interesantísimo en esta lista de nombres que hemos escuchado el día de hoy. Y es que aquí la verdad es que hay de todo. Esto parece un cajón desastre. Hay de todo. Hay personas ejemplares, hay otros de quienes no sabemos el por qué terminaron en esta lista de nombres. Tenemos, por ejemplo, nombres de reyes muy buenos, pero también tenemos reyes que sucumbieron ante la idolatría. Tenemos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María concebida sin pecado original, pero también tenemos a Rahab, que es una mujer de la mala vida. Es verdad que también ayudó a los israelitas, los espías enviados por Josué, a poder escapar de Jericó cuando los perseguían. Pero bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Que la providencia divina sigue caminos que no siempre son según la lógica del hombre. Y sin embargo, Dios siempre gana. A mí esta genealogía me ayuda a recordar eso. ¿Los caminos pueden ser bastante torcidos? Pues sí, pero Dios siempre gana. Ya ahora nosotros, al escuchar una vez más esta genealogía de Jesús, podemos llegar a esa misma conclusión. Nos podemos también asombrar ante esa omnipotencia de Dios que es capaz de sacar bienes, incluso a partir de los males cometidos por la libertad del hombre. Y así tú y yo vamos a aprender ahora a confiar en esta providencia divina y a colaborar con el buen uso de nuestra libertad. En cierto modo podríamos decir que Dios vencerá incluso si tú y yo nos portamos mal. Pero a Él le interesa muchísimo que tú y yo estemos del lado correcto de la historia, de su lado. Por supuesto que Dios no quiere nuestros pecados, Dios no quiere nuestras miserias, pero nos ama con locura y está dispuesto a seguir esperando pacientemente a que tú y yo nos decidamos a seguirle, a confiar en Él, a corresponder a todo su amor. Y ahora, que queda solamente una semana para la Navidad, hay que meter prisa a nuestra relación con Dios. La iglesia quiere que escuchemos este Evangelio para que nos asombremos por todo lo que Dios ha tenido que hacer a lo largo de los siglos, todo lo que Dios ha tenido que esperar también de las equivocaciones de los hombres para poder entrar en la historia como un niño más. Todo ha sido pensado maravillosamente, hasta el detalle más milimétrico. ¿Cómo no confiar en un Dios así? ¿Cómo no admirar esa paciencia de Dios? ¿Cómo no querer corresponder a tanto amor por nosotros? Todo preparado, ya está todo casi listo para volver a entrar en nuestras vidas, para acercarse a la humanidad del modo más humilde posible,
Y para que tú y yo no tengamos miedo, no tenemos por qué temer a Dios, ni tampoco tenemos por qué temer a los planes de Dios, aunque no vayan al ritmo que nosotros queremos, ni tampoco vayan por los senderos que nos parecen los más seguros. El Dios que preparó tan pacientemente esa escena del pesebre de Belén, que preparó tan pacientemente la venida de su Hijo al mundo, nos recuerda con el profeta Isaías: mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Y de todos modos, la conclusión sigue siendo la misma. Dios es paciente y Dios siempre gana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.